y entender que ese hacer es el camino que está entre el deseador, que somos nosotros. ¿Cuándo estamos deseando? ¿Cuándo desea el ser humano? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay ningún momento, mientras estemos vivos, que dejemos de desear. Hasta cuando estamos queriendo no hacer nada, ¿qué estamos deseando? No hacer nada. Dormir, descansar, no hacer. ¿Sabes qué es un sueño? Muchos psicoanalistas afirman que un sueño, ¿sabes qué es? Deseos. O sea, hasta cuando estoy soñando, son deseos, el manejo de deseos de todo tipo de cosas. Entonces, este hacer es la manera de llegar al deseo. Pero aunque se cumplan los deseos, la experiencia es totalmente, ¿qué? Diferente. Porque cómo he logrado ese hacer es lo que hace la gran, ¿qué? Diferencia. Básicamente hay dos formas en las que el ser humano hace en su vida. Una de ellas es el crear. Vamos a ver que el crear es un camino por descubrir. No hay nada hecho. ¿Quién me puede decir el nombre de la cuarta persona que pisó la luna? ¿Será grandioso ir a la luna? Sí, ¿no? Debe ser, se considera uno de los grandes éxitos del ser humano, y haber ido a la luna. La primera persona que pisó la luna, ¿cuál es? No me digan que tampoco lo saben. Neil Armstrong. Ok, ay, ya me había asustado. Okay. Muy bien, Neil Armstrong, ¿por qué sí sabemos de Neil Armstrong? Porque fue el primero. Exactamente, fue el que está, la creatividad tiene eso. Es la primera vez que yo me paro ahí, y es lo que a veces nos causa miedo, porque puede haber un vacío. ¿Por qué? Porque nadie ha estado ahí, es la primera vez que yo me pongo ahí, por lo tanto me sentiré en un lugar a veces solo, porque no hay nadie que me acompañe o me diga cómo se puede hacer, cómo se puede experimentar, sino yo lo descubriré. Pero el entusiasmo surge precisamente por eso. Hay un entusiasmo por estar en ese lugar, en ese punto donde nadie ha estado, donde a nadie se ha manifestado. ¿Qué es la creatividad? La creatividad la podemos entender desde muchas formas, pero una importante para empezar como ser humano es que es la respuesta a cualquier circunstancia que tengamos. ¿Cómo lo podemos decir coloquialmente? Es la forma de resolver problemas. ¿Qué capacidad crees que tenga tu mente? ¿Verdad? O sea, se ha estudiado la capacidad en el ser humano y la verdad es que todavía los estudiosos no se ponen de acuerdo en determinar el límite de la mente humana. O sea, podemos pensar que es prácticamente ilimitado. Y de repente tenemos un problema, ¿no? Y después de darle vueltas y te agarras así el cabello, bueno, los que tienen cabello, ¿verdad? Se agarran así el cabello y dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes una capacidad creativa prácticamente ilimitada y que no encuentre una respuesta para resolver mi asunto. Por supuesto que puedes llegar a eso, por supuesto que la hay. Es una forma que soluciona de manera integral, que soluciona todo el asunto y que lo soluciona permanentemente. O sea, es un traje a la medida de toda circunstancia humana y que me permite resolverlo. Que me permite resolver absolutamente cualquier cosa. O sea, es una experiencia maravillosa de sentirte verdaderamente como lo que tú eres, como un ser humano. O sea, la función verdadera que tienes. Licuadora sirve para, aspiradora sirve para licuar, aspirar. Ser humano, ¿para qué es? Para crear. ¿Es mi qué? Mi función. Tengo absolutamente todos mis sistemas, mi cuerpo, mi organismo, mi cerebro, mi mente. Todo está perfectamente diseñado para que yo pueda ser ¿qué? Creador. Creador de mi vida, pero creador también de lo que me rodea.
y hacer cambios importantes. Entonces, encontraré básicamente esta forma, pero vamos a encontrar una segunda forma. Esta segunda forma se llama producir. Producir. Es un camino conocido, porque ya se ha hecho de muchas formas. De hecho, el producir, tal vez cuando decimos producir nos venga a la mente una factoría, ¿no? No sé, una fábrica. Pero trata de entender la experiencia, no tanto se refiere a fabricar algo, sino la experiencia de producir. Imagínate una persona, y con esto no juzgo a nadie porque todos los trabajos son maravillosos, pero trata de entender esta experiencia. Imagínate estar, por ejemplo, en una línea de producción de automóviles y que prácticamente cuando llega a tu estación el automóvil que se está ensamblando, tú pones como 3 o 4 tuercas y pones aquí, no sé, la chapa de la puerta y se acabó y avanza. Y luego pones las 3, 4 tornillos otra vez, tuercas y la chapa y otro. Haces eso 8 horas. Lo haces durante 5 años. ¿Cuánta creatividad llevará eso? Prácticamente estoy muerto, ¿no? Soy un zombie en el momento que estoy ahí. Literalmente es algo de lo que quiero escapar. El ser humano no está hecho para eso. Por eso es terrible. Yo al principio escuchaba cumbres mundiales de comercio. Veía las noticias y veía que había unos que protestaban, que se llamaban los globalifóbicos. Y yo decía, bueno, estos cuates están en contra de todo, ¿verdad? ¿Cuál es la bronca con el comercio mundial? Pues qué bueno que se intercambia. Con el tiempo fui entendiendo su filosofía. Yo no estoy a favor ni en contra de ellos, no es el punto. Nada más entendí de qué se trataba, que precisamente esa globalización mataba la creatividad del ser humano, su individualidad, y nos hacía que lo importante fuera el trabajo y el valor del producto, no el trabajador. Lo que importaba era producir mucho a bajo costo, por lo tanto el trabajador no era importante, no era lo que tenía valor, sino el carro. El carro o lo que se producía era lo que tenía valor. Y eso, tiene un origen inclusive desde Marx, ¿no? Marx lo planteaba así, Hegel ya empezó a hablar un poco de ese tema, etc. Pero el asunto es, pues, que ese producir, pues es repetir mucho de lo mismo y buscar un bajo costo. Nosotros hacemos a veces eso, ¿verdad? Quiero repetir mucho y que el esfuerzo sea, ¿qué? Mínimo. O sea, que aquello falsamente crea que me cansa o que me limita o que aquello. El asunto con producir es que casi siempre cuando yo empiezo a repetir, imitar, reproducir lo de otros, muchas veces el propósito se ha perdido en el camino. ¿Te has descubierto repitiendo actitudes y circunstancias de tu propia casa? Y que a veces en su tiempo, en su momento, no tuvieron sentido. O sea, tuvieron sentido, pero ahora ya no lo tienen para ti. Te lo pongo así. Yo, no sé de ustedes, ¿verdad? Pero a mí me parece que la forma en que a mí me educaron mis padres, hoy con mis hijas, ya no funcionaría del todo. Habría cosas que ya no me gustaría que lo que yo viví, ellos lo vivieran. Ya estamos buscando, o estoy buscando, o hay otros intereses diferentes, otra educación, otros principios, otras normas. O sea, para mí, mucho de aquello no implica, o sea, ya perdió propósito para mí si lo trato de repetir, ¿no? Es como la niña que llegó a Navidad y le preguntó a su mamá, porque estaba cocinando el pollo en la mañana, el día de Nochebuena, estaba cocinando el pavo, ¿verdad? El pavo, y ya lo iba a meter al horno, ya tenía todo eso listo, el relleno, todo aquello, y una vez que lo iba a meter al horno, dice, ay, casi se me olvida, agarra las patas del pavo y se las arranca, y mete el pavo, y la niña se desconcertó mucho, le dice, oye, mamá, ¿por qué le arrancas? ¿Por qué le quitas las patas al pavo? Pues porque así va la receta. ¿Pero por qué? Pues no sé, así me lo enseñó mi mamá, pero así se cocina el pavo. Pero realmente no hubo una respuesta que ella pudiera
sentir como aceptable. Y se quedó con aquel pendiente. En la noche pues ya se juntó la familia y llegó la abuela y se acordó y le fue y le preguntó a la abuela, a la niña, oye mamá, abuela, ¿tú le enseñaste a mi mamá a hacer el pavo? Dice, sí, yo le enseñé. Dice, ¿y tú le enseñaste que había que quitarle las patas al pavo? Dice, sí. ¿Y por qué? Dice, pues porque así también me lo enseñó mi mamá. Cuando yo era niña, pues yo veía cómo lo hacía y así me lo enseñó mi mamá. Y al ratito se acuerda la abuela y le llama a la niña. Le dice, mira, ven, ya me acordé bien. Cuando era niña, allá en la casa, mi mamá tenía un horno muy chiquito. Entonces le quitaba las piernas al pavo porque no cabían en el horno. Entonces por eso fue la receta así. O sea, cuando produzco, empiezo a repetir y el propósito ha perdido lugar en mí. Yo tengo que encontrar mis propios propósitos. Por eso yo tengo que crear por mí mismo. El producir es emocional. Es emocional. O sea, va a manifestar emociones. Tarde o temprano me voy a enojar, voy a sentir miedo, tristeza, odio, etcétera, porque estoy repitiendo aquello. Como en la línea de producción, pues habrá una persona enojada, triste. Generalmente es el empleado contra el patrón. Está enojado el empleado, precisamente porque está en la ¿qué? Está en la producción. Entonces termino manifestando emociones. ¿Sabes también principalmente por qué? Porque la producción también desgasta mucho, lleva mucho esfuerzo, pero los resultados son muy pobres. Lo que obtienes a cambio de producir es muy poco. Te doy ejemplo. ¿Cuánto vale? Pues creo que ya ni los venden, pero vamos a poner ese ejemplo. ¿Cuánto vale un disco original de una música y cuánto vale el pirata? No, claro. Prácticamente el pirata vale pocos pesos, casi nada. ¿Por qué? Porque lo copiado, lo imitado no tiene valor. O sea, cuando yo reproduzco, cuando imito, cuando repito, tiene muy poco valor, pero te cansas igual. Por lo tanto, no resuelve y las recompensas, las compensaciones son muy pobres. ¿Por qué? Por producir. Por lo tanto, termino con emociones.